Pero para hablar más en detalle respecto a toda esta normatividad, voy a saludar al doctor Roberto Cabrera, constitucionalista, quien nos va a dar mayores orientaciones en torno a este tema. Doctor Cabrera, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches, encantado de estar una vez más junto a ustedes. Muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que está desde Cusco, me informan aquí, ¿verdad? Doctor, sí. Doctor Cabrera, a ver, vamos al hecho puntual. A ver, el ministro de Justicia, nada menos, yo he puesto ahí ¿ha sido un lapsus o existe una verdadera intención por ahí que el día de hoy se le escapó? El hecho de estar hablando nuevamente en el discurso político del cierre del Congreso. De por sí ya preocupa muchísimo porque la Constitución es clara en ese sentido y no se puede estar hablando del cierre del Congreso cada vez que existe una convulsión social. Doctor Cabrera. En efecto, en mi particular opinión yo considero de que se trata de una irresponsable expresión señalada directamente por el ministro. Claro que, tal y como se ha podido visualizar en los medios de comunicación, él está haciendo referencia a una serie de aspectos relacionados a ámbitos de gobernabilidad. Precisamente se hace una referencia a la futura mesa directiva de Congreso y varios temas bastante interesantes relacionados a lo que se espera sea este segundo periodo de sesiones parlamentarias, ¿no?, que inicia con la primera legislatura ordinaria del 18 de julio. Aún se encuentran pues en discusión y en debate, en mucha conversación, quiénes integrarían esa mesa directiva. Y es por eso de que ante el clima de ingobernabilidad que se está viviendo, el ministro hace referencia a que podría estar o está dentro del abanico de posibilidades de disolver el Congreso, pero se olvida pues de que ni el Consejo de Ministros que presidió en primer orden el señor Bellido, luego la señora Mirta Vázquez, bueno, el señor Valer renunció, así que ahí no había ningún tipo de cuestión de confianza que se hubiera realizado. Y el gabinete de ministros que preside hoy el doctor Aníbal Torres, se les ha otorgado la confianza. Entonces, la Constitución, como bien lo ha señalado, es clara. No te indica de que puedes disolver el Congreso en cualquier momento, no. Es una prerrogativa que en efecto tiene el presidente, no es obligatoria, es facultativa, pero siempre y cuando se cumpla con la regla plasmada en la Constitución, que señala de manera clara que se haya denegado la confianza en 2 ocasiones. Entonces, si no existe el cumplimiento, no se concreta el cumplimiento de ese requisito en específico, eso sería inconstitucional y rompería el Estado democrático de derecho. Y por lo tanto, podría ser, lo señala la Constitución en el artículo 117, acusado más bien el presidente por esa acción. Y por lo tanto, sería vacado en el cargo, en concordancia con el artículo 113 constitucional. Entonces, a mí me parece que ha sido una expresión que no la ha pensado mucho seguramente y que en realidad lo que hace más bien es dar pie a que el clima de ingobernabilidad latente se vuelva mucho más complejo, mucho más denso, y eso no es para nada saludable en este marco, ¿no? A puertas de cumplir un año más de independencia, ¿no? Estamos a 10 días del 28 de julio. Sí, efectivamente. Ahora, en política no hay coincidencia, doctor Cabrera. A ver, el día de ayer el señor Castillo, el presidente, salió típico en estos mítines que hace, ¿no? Parece candidato y no presidente, a manifestar y a calificar nuevamente a los congresistas y a algunas autoridades de zánganos, con ese término. Luego, el día de hoy sale el ministro de Justicia manifestando que existe la posibilidad de un cierre del Congreso, o sea, como que se está generando el clima. Días atrás el mandatario manifestó que el 28 de julio habrá sorpresas. Podemos de alguna manera preocuparnos porque desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, siempre ha habido esta intención de sacar este Congreso e implementar una asamblea constituyente. ¿Hay alguna vía legal? Usted es el experto, usted estudia la Constitución, las leyes.
¿Hay alguna vía, alguna alternativa legal para que el Ejecutivo implemente una asamblea constituyente sin el apoyo del Congreso y sin consultar al ciudadano? Ninguna. Definitivamente ninguna. No existe ningún mecanismo legal que se encuentre dentro del abanico de posibilidades que puede de alguna forma elegir el Ejecutivo para proponer tamaña aberración. No digo que la aberración sea una asamblea constituyente, lo que señalo es la disolución del Congreso. La asamblea constituyente sería viable en la medida de que el Parlamento apruebe algún tipo de iniciativa legislativa de reforma constitucional planteada, parcial primero, planteada por el Ejecutivo. Pero eso ya ha sido presentado y no fue aprobado. Es más, se rechazó a través de un dictamen en mayoría emitido por la misma Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, no existe ninguna posibilidad para que el presidente pueda disolver el Congreso, no existe ningún mecanismo que él tenga habilitado en estos momentos para hacerlo, porque no se ha generado ninguna situación que amerite distinguir si es que en efecto se ha realizado una denegatoria a una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. No existe, no hay ninguna manera de que pueda hacerlo de manera legal. De que podría hacerlo de manera ilegal e inconstitucional, pues yo creo de que ministros como el doctor Aníbal Torres, César Landa y otros podrían informarle al presidente que esbozar siquiera una situación de esa naturaleza le puede costar el cargo, porque aquí ya está realizando acciones que directamente están enfocadas en crear un clima de ingobernabilidad. Y eso no se espera de un presidente. Muy por el contrario, lo que se espera de un presidente es de que pueda establecer lazos, que pueda estar puentes que coadyuven a la gobernabilidad del país. Es algo que no está realizando. Ahora, y a mí me parece totalmente irresponsable. Sin embargo, el premier Aníbal Torres ayer justamente está deslizando también, bueno, lo está haciendo reiteradas veces, pero ayer volvió a decir, a manifestar de que lo que se está preparando es un golpe de Estado al gobierno de Castillo. Entonces, tal vez por ahí viene la respuesta a un cierre del Congreso. Es lo que viene manifestando, ojo, el premier Aníbal Torres, de que se quieren bajar al gobierno, se está planificando un golpe de Estado, términos que ya tienen que sinceramente salir de nuestro discurso político, pero que el premier lo reitere varias veces, también nos preocupa, ¿no? No, por supuesto. Pero siempre estamos en esos climas de inestabilidad y de especulaciones que tanto daño le hacen a la estabilidad política en el país. A mí me parece totalmente irresponsable. Tampoco no defiendo la actuación que ha tenido la mesa directiva actual. Se ha realizado una serie de acciones que de alguna manera podrían interpretarse como generar mayor aspereza en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, pero tampoco el Ejecutivo es que haya tenido o haya tomado decisiones que hayan coadyuvado a un clima de estabilidad política y constitucional más fuerte. Muy por el contrario, el actuar de estos dos poderes constituidos del Estado, esto ha sido totalmente irresponsable. Tal pareciera que hubiesen estado en una competencia de quién hace las cosas de una peor manera. Lamentablemente, sinceramente. Doctor Cabrera, y hablando justamente del legislativo, ya nos quedó claro que el Ejecutivo no tiene forma legal, constitucional, de cerrar un Congreso. Sin embargo, ahora yendo ya al otro escenario legislativo, acaba de aprobar, por ejemplo, esta bicameralidad. Una bicameralidad que, reiteramos, no logró los 87 votos que se requerían, pero ya ha sido aprobada y va a ir a un referéndum. Se va a ir a una consulta ciudadana que quieren que se plantee justamente en las elecciones del 2 de octubre. Pero, ¿qué interpretación le da usted a esta decisión de la bicameralidad planteada por el Congreso? Yo creo que va a ser denegatoria la respuesta por parte de la población. Y es más, ya hay un antecedente de no hace muchos años. Estamos hablando hace 4, casi 5 años que hubo un referéndum y respecto a la bicameralidad hubo una desaprobación. Lo que sucede desde una posición jurídica y constitucional, la bicameralidad no es malo. Malo es que con el cursillo de bicameralidad, con la nomenclatura de bicameralidad, se quieran insertar
cerca de 54 reformas parciales de la Constitución, pero que no están enfocadas solamente en contar con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Se está hablando de reelección de diputados y senadores, se está hablando inmediata, ¿no? Se está hablando de mayores prerrogativas por parte del Parlamento en general para elegir al Contralor General de la República, por ejemplo. Se están estableciendo lineamientos específicos para que los ministros no tengan las mismas prerrogativas que los parlamentarios cuando se realizan sesiones del Pleno del Congreso, es decir, los ministros no tendrían la opción, como sucedió en el caso de Salvador del Solar, por ejemplo, de hacer uso de la palabra en una sesión del Pleno, por ejemplo. Y entre otros ámbitos que lo que hacen más bien es generar una mayor concentración de poder en el Parlamento. Y esto no comulga con una teoría de distribución funcional del poder que reposa en un sistema democrático y constitucional. La constitucionalización del ordenamiento jurídico y del Estado republicano se basa precisamente en la reducción de las concentraciones del poder. Por eso es que cada uno de los poderes constituidos tiene funciones específicas. Concentrar las funciones en un solo ente y reducir las de otros genera un clima que no es coherente con la constitucionalización del Estado, sino que más bien crea espacios en los que el control político respecto al ente que empieza a concentrar más poder sea imposible. Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer control político de los parlamentarios. El congresista, por ejemplo, no es responsable por sus votos. Nosotros no podemos solicitar la revocatoria de un parlamentario. Nosotros no podemos exigirle, oiga señor, yo voté por usted para determinadas acciones o iniciativas que deseaba que usted plantee, pero no lo hizo, no le puedo reclamar. Entonces, se está generando una especie de autoritarismo parlamentario, lo cual no es positivo. Terrible. Y esto lo digo no defendiendo al Ejecutivo, sino que es pertinente señalar de manera clara que un sistema constitucional es un sistema de equilibrios. Exacto. Y de eliminación de concentraciones. Ahora, doctor Cabrera, todo lo contrario a ello es complejo. Podemos concluir, doctor Cabrera, tras cuernos palos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo están haciendo bien la tarea. Doctor Cabrera, como siempre, le agradecemos muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado este análisis en torno pues, a cómo iniciamos la semana, una nueva semana convulsionada en el tema político, rumbo a un mensaje a la nación que sabremos qué traerá. Sin duda, doctor Cabrera, ya lo invitamos desde aquí pues, para analizar justamente este mensaje en el programa especial que tenemos preparado. Muchísimas gracias.